La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos una vez más en esta tarde y gracias por acompañarnos a la consideración del tema familiar. Así como siempre tan amablemente lo hace, le invito a que hagamos una oración para poner delante de nuestro Dios el trabajo de este día. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque ciertamente, Señor, tú eres bendición a cada hogar, no solo de este presbiterio, Señor, sino de todo el mundo. Gracias por ese cuidado amoroso que tú tienes, Señor. Sigue, Señor, iluminando nuestros corazones y mentes, Señor, con tu verdad. Guíanos, Padre Celestial, para que siempre en nuestro corazón, en disposición, Señor, de responder a tu palabra, Señor, se siga dando gloria de vida al interior de nuestros hogares. Toma el corazón de tu sierva, Señor, de tu hija en esta hora. Guíale con tu palabra, bendícela, Señor, y quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy, en este día, para la consideración del tema, se encuentra con nosotros nuestra hermana Laura Hernández de González, quien juntamente con su esposo ministran allá en la iglesia Lirio de los Valles, en Armería, a quien damos una cordial bienvenida y les saludamos en el amor del Señor. Hermana Laura, adelante. Muchas gracias, hermano Hernán. La paz de Dios a los que nos escuchan. El día de hoy nos corresponde el repaso del mes de noviembre. Recordemos que nuestro tema trimestral ha sido la vida victoriosa, anhelo de la familia de Cristo. Y hoy vamos a hacer el repaso de los 4 temas que hemos estado viendo durante el mes de noviembre. Lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a definir primero qué es la vida victoriosa. Vamos a ver sus características. Vamos a ver cómo podemos lograr vivirla y aquellos estorbos o peligros que debemos de evitar para lograr esta vida victoriosa que anhelamos en el Señor. Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestro texto que está ahí en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5. Le invito a que si tiene su Biblia, lo lea conmigo y dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y como vemos, hermanos, vamos a iniciar definiendo qué es la vida victoriosa. Muy bien, la vida victoriosa dice que es vivir como Cristo lo hizo en los días de su carne. Y para eso es necesario, para que sepamos cómo Cristo vivió en los días de su carne, pues es necesario que leamos nuestra Biblia. Ahí en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, en los Evangelios, podemos conocer profundamente a nuestro Señor Jesucristo por el testimonio que quedó escrito acerca de cómo Él andaba, de cómo Él vivía, de cómo era su vida de oración, cómo era su caminar diario, cómo trataba a la gente, cómo enseñaba, cómo Él, siendo aún oscuro, dice, se levantaba muy de mañana y se retiraba a un lugar desierto y ahí oraba. Él nos ha dejado ejemplo de cómo es vivir en victoria cada día. Entonces, aquí vemos la necesidad de, si queremos esa vida victoriosa, necesitamos andar como Cristo anduvo, haciendo las obras que Él hizo, siguiendo su ejemplo, porque ejemplo nos ha dejado en su palabra. Vivir la vida victoriosa también es una experiencia diaria, dice, con la atmósfera celestial, pero con los pies en la tierra. La vida victoriosa se disfruta cada día, porque el Señor, como dice su palabra, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces podemos disfrutar por la presencia de su Santo Espíritu también, que nos guía, que nos conduce, que nos enseña. Podemos disfrutar de esa atmósfera en nuestros hogares. Puede ser una realidad de nuestra vida, su presencia real, palpable en nuestros corazones, esa paz que Él brinda, esa vida abundante que Él vino a traer, ese amor, esa paz, esa paciencia, todo eso podemos disfrutarlo. Esa es la vida victoriosa, disfrutar de todo lo que el Señor por su gracia nos da como sus hijos
en nuestro andar diario, en nuestro caminar diario, en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestras actividades seculares o laborales. Ahí el Señor está con nosotros y Él nos ayuda a estar disfrutando estas cosas día a día, ¿sí? Nos rodea completamente con su presencia, con sus bondades. Es una vida abundante que Cristo da por medio de su Santo Espíritu, como vimos, y la vida victoriosa también implica un crecimiento diario que nos lleva algún día llegar a la estatura del varón perfecto, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Entonces, requiere un esfuerzo, ¿verdad? Para ir creciendo, ir aumentando y siendo y anhelando ser cada día más semejante a nuestro Maestro. De hecho, cristiano significa pequeños Cristos, ¿no? Entonces necesitamos seguir creciendo en el camino, buscando cada día a nuestro Señor, siguiendo sus pisadas y siendo imitadores de Él. Entonces, esa es la vida victoriosa. Es el Señor con nosotros, nosotros esforzándonos por imitarlo a Él. Es algo real, palpable, que es posible, ¿sí? Tenemos ejemplos en las Escrituras de grandes hombres y mujeres que vivieron esa vida que el Señor vino a traernos en abundancia, como dice su palabra. Tenemos ejemplos en su palabra de gigantes en la fe, de hombres fieles que lograron vencer los obstáculos de su tiempo, sus adversidades, de la índole que fueran, sí, que lograron ser luz en medio de su generación, que lograron que el propósito de sus vidas se cumpliera, porque el Espíritu Santo estaba con ellos, porque el Señor estaba con ellos, porque Él los guiaba. Y el Dios no ha cambiado, Él es el mismo, Él es inmutable. Entonces el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elías, de Moisés, es nuestro Dios. Y así como Él sostuvo a estos grandes hombres en su tiempo, Él está con nosotros. Él quiere también sostenernos a nosotros. Nos llamó, nos salvó con un propósito, y su propósito fue darnos esa vida abundante para que un día nos presente delante de Él, para gloria de su nombre, limpios, ¿sí? Siendo semejantes a Él, viviendo la vida que Él nos ha dejado estipulada en su palabra. Entonces, vemos que es necesario que crezcamos cada día, que nos esforcemos por buscar esa vida, que no nos conformemos a este mundo, que no nos conformemos a lo que es normal en nuestro tiempo, sino que nos elevemos más allá, poniendo los ojos en Jesús, buscando las cosas de arriba, buscando ser semejante a Él, poniendo nuestra mirada en las cosas eternas y no solo en las terrenales. Entonces, aunque es posible, la realidad es que muchas veces no vivimos esa victoria. Muchas veces nuestras familias no están en crecimiento continuo, las familias cristianas, ni siquiera nuestra propia vida personal tiene ese crecimiento que el Señor anhela en nosotros, ¿sí? Pero vamos a ver qué es necesario para que haya este crecimiento. Vimos con nuestros hermanos las leyes del crecimiento, y dice que la primera ley de crecimiento es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Nosotros hemos recibido del Señor la salvación, hemos recibido por su gracia el ser ahora hechos hijos de Dios, hemos recibido por su gracia la paz, estamos en un proceso de santificación. Entonces todo eso dice que debemos de compartirlo, esas buenas nuevas de salvación que un día llegado a nuestra vida, debemos de compartirlo, dando de gracia lo que de gracia recibimos. Y así crecemos también nosotros. La segunda ley dice que es permanecer en Cristo, vivir en su presencia, ¿sí? Con los ojos puestos en Él. Eso es lo que nos va a dar el alimento para que crezcamos. Porque nosotros, si no nos alimentamos, como decía nuestro texto, si no permanecemos unidos a la vid, no llega esa nutrición que nuestra alma necesita, ¿sí? Si nosotros no permanecemos en el Señor, no hay manera de que nuestra alma se alimente. Cada día, como el aire que respiramos mantiene nuestro cuerpo, como los alimentos que consumimos mantienen nuestro cuerpo físico, nuestra alma, recuerden, nosotros estamos formados por este cuerpo, pero también con una alma que es eterna y que necesita ser alimentada, ¿sí? Para que no caiga en adormecimiento, para que no muera, ¿sí? Necesitamos nuestra alma necesita, así como comemos diario, nuestra alma necesita también ese alimento. Y ese alimento solo viene de la comunión íntima con el Señor, donde Él por su gracia nos enseña, nos sostiene, ¿sí?
¿sí? Es una realidad que el Señor puede estar con nosotros cada día, ¿sí? Que nosotros permanecer en Él es hablar con Él, pero también es escucharlo, es andar con Él, como dice su palabra, orando sin cesar. En todo momento, en todo lugar donde nosotros andamos, podemos estar meditando en su palabra, ¿sí? Para lograr, como dice ser el salmista, ser esos árboles que siempre permanecen verdes, ¿sí? Que están plantados junto a esas corrientes de las aguas, que es su Espíritu Santo con nosotros, es esa agua viva que nos alimenta, que nos sostiene, es su presencia real, palpable en nuestros corazones, en nuestras vidas. Dice, y así crecemos de tal manera que damos fruto, fruto abundante para gloria. En su tiempo damos ese fruto al 100 por 1 para gloria de su precioso nombre. Entonces, para que podamos crecer, no debemos de quedarnos con lo que hemos recibido, debemos de compartirlo con otros y principalmente y primeramente con los de nuestra casa, ¿sí? Con nuestros hijos, con nuestro esposo, que ellos sean los primeros en notar esos frutos que el Señor de nuestra vida, ¿sí? Que ellos sean los primeros testigos de la obra maravillosa que el Señor está haciendo en nosotros por su amor y su gracia. Que ellos sean testigos de cómo estamos dando esos frutos para gloria de Dios, que en nuestra casa se respire ese ambiente, esa atmósfera celestial, sí, porque nosotros mostremos ese amor, esa paciencia, esa mansedumbre, ese respeto a nuestro esposo, esa paciencia para con nuestros hijos, ¿sí? Y la segunda, permanecer en el Señor, porque no podemos dar lo que no hemos recibido. Entonces, para seguir recibiendo de sus bienes, para que nuestra copa siempre esté rebosante, renovemos nuestras fuerzas, nos alimentemos, nos nutramos y podamos seguir creciendo, debemos de buscar continuamente estar en la presencia del Señor, buscar en la mañana es al Señor, en la tarde al Señor, en la noche al Señor, durante todo el día, que Él esté en nuestro pensamiento, que nuestras palabras sean sazonadas con su consejo. Vamos a ver también, hermanos, que lamentablemente en nuestra vida a veces hay crecimiento estancado, ¿sí? ¿Por qué no crecemos? Porque llegamos a la fe, conocemos al Señor, nacemos de nuevo y empezamos a alimentarnos, como dice el apóstol, con esa leche espiritual de la palabra del Señor. Estamos rebosantes de gozo, con ese primer amor en nuestro corazón, pero de repente se estanca el crecimiento. Ya no crecemos más, ¿sí? Nosotros vemos en los niños cómo ellos nacen, crecen, pero ya después empiezan a dar sus primeros pasos, ya luego caminan, ya luego corren, ¿sí? Y cómo van creciendo físicamente. Ese es una imagen de cómo también nosotros debemos de ir creciendo espiritualmente. Nosotros también no debemos de quedarnos en esas primeras etapas. Debemos seguir creciendo y no ser siempre como niños, como decía el apóstol Pablo, ¿sí? No tener siempre la necesidad de la primera leche, sino de comer alimento sólido, ¿sí? Necesitamos crecer, ¿sí? Y para eso debemos evitar las cosas que nos llevan al crecimiento estancado. Una de las cosas que nos puede llevar a ese crecimiento estancado es, como decíamos, al principio estamos en nuestro primer amor. El Señor es lo primero en nuestra mente, en nuestro corazón, lo anhelamos, buscamos, estamos sedientos de Él, lo buscamos cada día, oramos con alegría, con gozo, es un deleite estar en su presencia, pero de repente las prioridades en nuestro corazón y en nuestra mente cambian y le damos el lugar que debe estar, de ser para Dios, se lo damos a otra cosa, ¿sí? Ya el Señor ya no es lo primero en nuestro corazón, ya no es el primer pensamiento en la mañana, ¿sí? Ya ponemos a otra cosa en su lugar. Cualquiera que sea esta cosa, hace que nuestras prioridades estén equivocadas y nos llevan a que dejemos de crecer espiritualmente. Puede ser, como veíamos en nuestro segundo tema, puede ser, por ejemplo, el amor al dinero. Dice, el trabajo, como veíamos, es una bendición que podamos trabajar, es una bendición que el Señor nos da fuerzas, nos da salud para proveer para nuestra casa, para cubrir sus necesidades. Pero en el momento en el que ya empieza a hacer el dinero lo único que nos mueve, ya no es con un propósito de solamente suplir nuestras necesidades, sino ya es un amor por el dinero, dice, un deseo ya por tener y acumular,
entonces ya perdimos el crecimiento que el Señor nos quería llevar a tener, ¿sí? Porque entonces ya ocupó otra cosa el lugar del Señor en nuestro corazón y en nuestra mente. Ya solamente estamos pensando en esas cosas. Y si bien el Señor nos provee, no debemos de dejar que algo ocupe su lugar. Incluso cosas buenas pueden ocupar el lugar del Señor y entonces hace que pierdamos el crecimiento. Pueden ser incluso nuestros hijos, sí, que sean ellos todo nuestra mente y ni siquiera podemos hacer bien la labor, porque si ya algo ocupó en nuestra mente y nuestro corazón el lugar del Señor y le damos prioridad a eso antes que al Señor, ni siquiera las otras labores que íbamos a hacer salen bien o salen como saldrían si nosotros pusiéramos al Señor primero, ¿sí? Incluso en nuestra casa, tal vez nos levantamos muy apurados, ay, el quehacer, andamos como Marta, ¿verdad? Bien apuradas, pero como no oramos primero, el día parece pesado, no hay crecimiento, no damos los frutos ese día, estamos impacientes con nuestros hijos, estamos malhumorados con el esposo. Entonces, lo primero debe ser siempre el Señor, tener las prioridades bien acomodadas, ¿sí? Que si recibimos el Señor, sea también para dar. Qué bonito que el Señor nos bendice con nuestro trabajo y que con eso nosotros podamos también ser bendición para los que necesitan. Gloria a Dios por ello, pero siempre con un propósito, pensando siempre, vamos a hacer lo que hagamos, pero todo para la gloria del Señor, ¿sí? Sea nuestra labor en la casa, sea nuestra labor en cualquier lugar, pero siempre teniendo en la mente al Señor, siempre buscando primero su guianza, buscando primero su presencia, buscándolo primero en oración, buscando primero su consejo en su palabra, de tal manera que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que nuestro pensamiento siempre esté en Él, ¿sí? Eso nos lleva a tener vida victoriosa y quitarlo a Él del primer lugar nos lleva a tener una vida estancada. Sea lo que le demos el lugar del Señor, nos lleva a tener una vida estancada. Cuando dejamos de amar al Señor y empezamos a amar al mundo, ¿sí? Empezamos a desear las cosas del mundo, dejamos de tener la mirada en lo eterno, ¿sí? Porque es bueno que trabajemos, es bueno que anhelemos, por ejemplo, preparar a nuestros hijos, sí, pero siempre con los ojos puestos en lo eterno, recordando que nosotras, este tiempo es solo un preparativo para que sigamos creciendo, aprendiendo del Señor, para que un día lleguemos a su presencia, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Estos 70, 80, 50 años que el Señor nos permita, solo es un preparativo en la que debemos de serle fiel en este poco tiempo que el Señor nos da, porque un día, si le somos fieles, por su gracia estaremos con Él eternamente. Entonces, debemos de estarnos preparando para esa vida eterna, preparando para no perder, por ganar el mundo, perder la eternidad, por ganar cosas aquí que son perecederas, perder lo eterno, ¿sí? Todo lo de aquí es como paja, como decía el apóstol, lo debemos de tener por basura con tal de que ganemos a Cristo, ¿sí? Si nosotros dejamos de tener la mirada y recordar siempre que nosotros estamos aquí por un breve momento, ¿sí? Que incluso cuando preparamos a nuestros hijos, los estamos preparando, pero no solamente los preparemos para las cosas perecederas. Qué bonito que algún día nuestros hijos lleguen a ser unos profesionistas, qué bonito, pero que sea para gloria del Señor, que sea para prepararlos, para que ellos estén bien capacitados para servirle al Señor y que el propósito de sus vidas se cumpla y que ellos estén preparados para glorificar al Señor con esas herramientas que aprendan aquí secularmente, pero siempre con los ojos puestos en el Señor, que lo que nosotros hacemos, que cuando nosotros trabajamos, que todo lo que nosotros aprendamos también sea para servirle al Señor, que sea esa nuestra prioridad siempre. Tener nuestra mirada no puesta en la tierra solamente, sino tener nuestra mirada puesta en las cosas eternas, en las que no van a perecer, en las que vale la pena vivir. Y también la otra cosa que vimos que nos puede llevar a un crecimiento estancado es tener pecados aceptables para nosotros. No hay ningún pecado aceptable. Dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Pero a veces guardamos esos pecados, ¿sí? No los vemos tan mal nosotros, aunque delante del Señor el pecado es pecado, nosotros a veces aceptamos cierto tipo de pecado.
veíamos, por ejemplo, que a veces tenemos en nuestro corazón por ejemplo, decir mentiras piadosas o mentiras blancas que decimos a veces. Eso no le agrada al Señor, porque la mentira, el diablo es padre de mentira. Y nuestro Dios, como dijo el Señor Jesucristo, Él es la verdad. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de andar en la verdad y hablar siempre verazmente. ¿Sí? No decir mentiras blancas, no decir mentiras piadosas. Incluso cuando le decimos a nuestros hijos algo y no lo cumplimos, les estamos mintiendo. ¿Sí? Entonces también tener cuidado en todo, ser veraces con lo que decimos, porque hasta al hacer promesas que no cumplimos, estamos mintiendo también, ¿sí? O que no pensamos cumplir, porque bueno, a veces se puede atravesar algo que nos impida, ¿verdad? Pero cuando estamos diciendo que vamos a hacer algo sabiendo que no lo vamos a hacer, entonces estamos mintiendo, ¿sí? Por ejemplo, hacer comentarios negativos de otras personas o de otras familias de la iglesia. Dice, no hablemos mal del prójimo y menos de nuestros hermanos de la iglesia, ni que nuestros hijos no nos escuchen hacer eso, porque nosotros somos su ejemplo a seguir, ¿sí? Entonces, esos son pecados, ¿sí? Cuando endurecemos nuestro corazón y guardamos resentimiento contra algún hermano de la iglesia por algo o contra alguien de la familia, que el Señor nos ayude a desterrar todo resentimiento en nuestro corazón, todo corazón murmurador y crítico que está señalando la paja de nuestro hermano. Sí, entonces alejemos eso de nosotros, no lo veamos como algo natural, como algo normal, sí, como algo aceptable, sí, sino que cada vez esforcémonos más por ser como Cristo, y Cristo siempre anduvo en la verdad, sí, Él no anduvo de murmurador, Él no nos dejó ejemplo de andar hablando mal del prójimo, de andarlo criticando, entonces nosotros somos llamados a ser como Él es. Sí, esforcémonos por desterrar todo tipo de pecado, recordando, hermanos, que nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, y sobre todo cuando tenemos esposos inconversos o esposas que no son convertidas, con más ánimo debemos de esforzarnos por mostrar los frutos y ese crecimiento espiritual al que el Señor nos ha llamado, ¿sí? Para ganar a nuestros hijos, que eso nosotros no seamos ese estorbo que les impida algún día a ellos acercarse al Señor, ¿sí? Qué triste y qué lamentable va a ser que nuestra vida pase, esta vida terrenal pase y no alcancemos lo que el Señor nos llamó a alcanzar, que el propósito en nuestra vida no se cumpla, va a ser lo más triste, lo más lamentable, que no nos podamos ganar ese galardón que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿sí? Que pase nuestra vida y solo cosechemos bienes materiales aquí, acumulemos tal vez riqueza aquí, nos llenemos tal vez de gloria aquí en el mundo, pero que delante del Señor nos presentemos con las manos vacías, que delante del Señor estemos desnudos, avergonzados cuando estemos delante de su presencia, que el Señor nos ayude, reflexionemos, acomodemos nuestras prioridades. Si algo ha ocupado en nuestro corazón el lugar de nuestro Señor, pidámosle perdón, pidámosle que Él nos ayude, como dice el salmista, Señor, examíname, ve qué hay en mí, que Él nos ayude a comprender en qué le estamos fallando al Señor, por qué no crecemos, por qué nuestra familia no hay esa victoria, por qué no estamos gozando de sus bienes en nuestra vida, de sus dones en nuestra vida, en nuestra familia, por qué no estamos teniendo esos frutos. Acerquémonos al Señor, preguntémosle, Señor, ¿en qué estamos fallando? Reconozcamos si estamos fallando, si hay en nuestro corazón algo, algún pecado que hemos guardado ahí, que no queremos reconocer, si hacemos bromas con doble sentido, si estamos siendo críticos, si estamos hablando, murmurando, que el Señor nos ayude a ver qué es lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Estamos ya a punto de terminar el año, ya por gracia del Señor, ya este año ya se va, ya si el Señor nos permite, en unas pocas semanas estaremos en un año nuevo y pensemos y reflexionemos cuánto hemos crecido desde que conocimos al Señor. ¿Cuántas veces hemos leído su palabra? Nos llamamos cristianos, pero conocemos a Cristo en verdad, conocemos sus parábolas. A veces tenemos de esas Biblias que tienen las letras en rojo, que señalan las palabras del Señor Jesús. ¿Las conocemos? ¿Sabemos qué es lo que Él enseñó?
las hemos memorizado, las hemos estudiado profundamente. Nos invitaba nuestro hermano en el primer tema del mes. Profundicemos en los grandes recursos de la gracia del Señor y su Espíritu para poder obtener el poder, la vida y la victoria, porque esa es la única manera. El Señor, esta no es una obra que nosotros podamos hacer solos, no podemos crecer solos. Recuerden, dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer, no lo podemos hacer solos. Necesitamos, dice, permanezcan en mí, dice, porque como dice, el pámpano no puede llevar fruto si no permanece unido a la vid, así también nosotros no podemos llevar fruto, es decir, no vamos a crecer, no vamos a tener esa vida victoriosa si no permanecemos en él. Y para eso, hermanos, yo les quiero recomendar este libro, se los enfoco aquí, este libro se los quiero recomendar. Habla de estos medios de gracia que nos invita aquí nuestro hermano a profundizar, de no solamente leer la Biblia, aprender de ella, memorizar la escritura, ir más allá, estudiarla, comprender las profundidades de los tesoros que hay en ella y con ellas nutrirnos. Esos tesoros que son alimentos para nuestra alma, son perlas preciosas que alimentan nuestra vida espiritual, nuestra alma que está necesitada de Dios, ¿sí? Que busquemos la oración que no sea una cosa sin sabor y sin sazón para nosotros, sino que aprendamos a hablar con Dios, a platicar con Dios, ¿sí? Que busquemos esos medios de gracia con el ayuno, ¿sí? Con la estudio de la palabra, tantos medios de gracia. Yo les invito a que lean este libro y que sigamos profundizando, hermanos, que no tomemos en poco esos medios que el Señor nos ha dado, que son esas disciplinas en las que debemos ejercitarnos para ir creciendo. Que el Señor nos ayude, reflexionemos. Tal vez le hemos fallado, tal vez al Señor no hemos crecido, tal vez tenemos 20, 30, 5, 10 años en el Evangelio y ni siquiera hemos leído la Biblia una vez, ni siquiera no sabemos textos, ni siquiera ni siquiera tenemos la disciplina de orar todos los días, de orar con nuestro esposo, de orar con nuestros hijos. Recuerden, hermanos, para que haya crecimiento, nosotros vamos a crecer si ganamos a nuestros hijos en la iglesia, por ejemplo, ¿sí? Qué bonito será un día presentarnos delante del Señor con toda nuestra casa, que ninguno se pierda de los que el Señor nos dio, sí, pero para eso necesitamos trabajar día a día para un día cosechar en la eternidad. Entonces, hermanos, si ahorita no hemos crecido, si reflexionamos y decimos, no, o sea, yo lo que aprendí hace 10 años que llegué al Evangelio y ya me quedé con un crecimiento estancado, ¿sí? O incluso recién me he convertido, recién soy salvo, pero también llegué y no, de ahí no he pasado al siguiente nivel. Esforcémonos hoy, hagamos compromisos nuevos con el Señor, que el Señor renueve en nuestro corazón ese deseo de buscarle. Así que le invito a que se analice, hermano, y que anhele apartarse de todo aquello que le estorbe. Si algo está ocupando en su corazón el lugar del Señor, el amor a este mundo, a las cosas terrenales, a la acumulación de las riquezas, a la vanagloria de esta vida, que el Señor nos ayude, ¿sí? Que nos separemos de eso, tomemos esa decisión en esta tarde y vamos a orar. Digámosle al Señor, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos guía, Padre, a toda verdad. Ahora te pedimos, oh Señor, que tú nos ayudes. Hemos visto durante este mes que tú anhelas es que nosotros vivamos esa vida victoriosa. Es nuestro anhelo, Señor, ir de triunfo en triunfo. Pero a veces nos hemos apartado de ti, Padre. Hemos dejado que otra cosa ocupe tu lugar en nuestra mente y nuestro corazón. Por ello te pedimos perdón, Señor. Si hemos amado más al mundo y las cosas de este mundo que van a pasar y hemos dejado de poner la mirada en el cielo y en las cosas eternas, hemos perdido por ganar el mundo, hemos perdido la vida abundante, la vida victoriosa que tú trajiste para nosotros, por la que tú sufriste, Señor, por la que tú viniste a rescatarnos. Oh, Señor, por favor, perdónanos. Ayúdanos, Padre eterno, a poner nuestra mirada nuevamente en ti. Ayúdanos, Señor, a que tú seas lo primero en nuestra mente y nuestro corazón, que al despertarnos no corramos al celular a revisar las redes sociales o los mensajes de WhatsApp, sino que primero busquemos tu rostro, Señor, que antes de andar
apuradas en nuestros quehaceres, en nuestros deberes, por el trabajo, por cualquier otra cosa, que primero te busquemos a ti, Señor, que descansemos en ti en las noches al acostarnos, que tú seas nuestro primer pensamiento y también nuestro último pensamiento, que durante el día sea una realidad el que caminemos contigo, escuchando tu palabra, meditando en tu palabra, escuchando tu consejo, Señor, buscando en ella todas las normas para sujetar nuestra vida a ti, Padre, para aprender de ti, que sea nuestro anhelo el buscar el ser cada día más semejantes a ti, el conocerte profundamente, Señor, el adentrarnos en las profundidades de la gracia, en adentrarnos en las profundidades de tu palabra, Padre eterno. Tú nos has dado el Espíritu Santo. Ayúdanos a tener ese anhelo de buscar su guianza cada día. Ayúdanos, Señor, si hay un crecimiento estancado en nosotros y hasta ahí llegamos, Padre, levántanos. Tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos, Padre. Tú no has cambiado. Nosotros somos los que no buscamos de ti constantemente. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, para ser ejemplo también para los más pequeños en nuestra casa, porque ellos están viendo nuestro caminar y nuestro andar cristiano. Que nosotros seamos un ejemplo para que ellos también anhelen el buscarte, que nosotros seamos un ejemplo en la casa, de tal manera que no les seamos estorbo para cuando ellos crezcan, no quieran saber nada de ti, de tu palabra, sino al contrario, que nuestra vida, nuestro testimonio los aliente a ellos que vienen detrás, Padre eterno, esa nueva generación que tú levantarás para gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a reconocer que en cada decisión debemos de buscarte, que en cada cosa que hagamos, la hagamos con un propósito, con el propósito de ganarte a ti, Señor, no de ganar este mundo, que cada acción, que cada decisión que nosotros tomemos sea para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a crecer, Padre, ayúdanos y levántanos con tu Santo Espíritu, danos esa fortaleza, ese deseo, pon ese anhelo de nosotros, vuélvenos al primer amor, Padre, si nos hemos apartado, si estamos alejados de ti, te lo suplicamos. Señor, queremos crecer, aparte de nosotros todo pecado, ayúdanos a reconocer, escudriña nuestra mente y nuestro corazón y haznos entender que si hay algo ahí atesorado en nuestro corazón que está impidiendo que crezcamos, que si está un pecado ahí que lo hemos visto como aceptable, Señor, ayúdanos a entender que ningún pecado delante de ti es aceptable, que sin santidad nadie te verá, que tú nos has llamado a una vida abundante y una vida eterna y que debemos de prepararnos y esforzarnos para un día poder estar donde tú quieres que nosotros estemos, Padre, que un día nosotros podemos llegar a tu presencia. Ayúdanos a tener la mirada en ti, puesto los ojos en ti, Señor, buscando ser cada día más semejantes a ti. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora les invito a que juntos leamos el Salmo 23, que a su letra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado hasta este momento y sigamos esforzando. El Señor está con nosotros, Él nos ayudará, Él nos guiará. Solo busquemos su rostro y Él nos ayudará a seguir creciendo para gloria de su nombre. La paz de Dios.